En una región donde enormes ciudades se alzan junto a ríos interminables, donde puentes colosales conectan mundos distintos y el movimiento nunca se detiene, existe una tierra de contrastes y decisiones. Teselia. Esta región está marcada por la eterna pregunta de qué es correcto y qué es verdadero. Sus Pokémon reflejan ese conflicto, criaturas nacidas tanto del ingenio humano como de la fuerza de la naturaleza. Hoy comenzamos un viaje a través de una región vibrante, diversa y llena de identidad. Prepárate para conocer a los 156 Pokémon de Teselia. Victini, una anomalía biológica capaz de producir una energía virtualmente infinita. Su sola presencia eleva la temperatura ambiente del ecosistema. Snivy, de sangre fría, pero impulsado por el sol, este elegante cazador convierte la luz del dosel en energía bruta, usando la hoja especializada de su cola. Servine, sin depender ya de sus patas, este depredador domina el arte del sigilo. Realiza la fotosíntesis para alimentar sus ataques veloces como el rayo. Serperior, el monarca indiscutible del suelo del dosel, absorbe energía solar a través de hojas especializadas masivas, moviéndose con una eficiencia regia y silenciosa. Tepic, protegido por una piel térmica en su parte trasera, este pequeño iniciador de fuego convierte vallas en combustión interna, ventilando el exceso de calor por su cola. Pignite, a medida que su fuego interno crece, desarrolla una piel gruesa, similar al cuero, para contener el calor. Se yergue sobre dos patas para liberar poderosos ataques térmicos. Emboar, su cuello está rodeado por un fuego eterno, alimentado por glándulas internas, declarando su dominio ante todos los retadores. Oshawa, con su doble pelaje especializado y una herramienta de concha desmontable que crece de su propio pecho, este Pokémon es un superviviente costero único. Digwot, a través de un riguroso entrenamiento, domina la técnica de doble viera. Su denso pelaje en la cintura actúa como armadura natural durante las intensas sesiones de combate. Samuro, el shogun acorazado de las profundidades, empuña cuchillas naturales que crecen de su propio caparazón, golpeando con un silencio que contradice su enorme masa. Patrat, paranoico por naturaleza, este roedor sirve como vigilante de la colonia. Sus ojos hipnóticos nunca parpadean, escaneando amenazas mientras almacena comida para días. Watchdog, el faro de la pradera, con marcas bioluminiscentes y ojos que no duermen, comunica amenazas a su colonia a través de un lenguaje de luz. Lilipop, más que una simple mascota, su pelaje facial es un radar sensorial. Desafía la hierba alta, analizando el entorno con cada respiración. Herdayer, su pelaje oscuro se ha endurecido hasta formar una capa protectora. Leal e incansable, usa su grueso abrigo para protegerse mientras guía al rebaño. Stoutland, el especialista en rescate definitivo. Su pelaje es lo suficientemente denso para proteger a un humano de la muerte por congelación, desafiando las peores ventiscas conocidas por el hombre. Purloin, la evolución en la jungla urbana favorece a los engañosos. Su abrigo violeta curva la luz de la ciudad, convirtiéndolo en un fantasma para aquellos a quienes roba. Liepa, el fantasma de la noche. Su abrigo violeta engaña al ojo, mientras su cola en gancho le permite una agilidad imposible durante la caza. Pansage, una fusión armoniosa de fauna y flora. El brote en su cabeza no es pelo, sino un jardín viviente que comparte nutrientes con el huésped. Simisage, el punk de la jungla. Con una cresta de hojas endurecidas y una cola capaz de cortar enredaderas, gobierna el dosel con agresividad. Pansear, este primate mantiene una temperatura corporal peligrosamente alta. El mechón en su cabeza actúa como chimenea para el exceso de calor. Simisear, alimentado por dulces, su horno interno arde a temperaturas peligrosas. El collar lanudo alrededor de su cuello es lo único que evita que se queme a sí mismo. Pampur, nunca lejos del agua, este primate almacena líquido en el saco especializado de su cabeza, hidratándose a través de su cola para evitar depredadores. Simipur, un maestro de la hidrodinámica. Su pesada melena almacena agua presurizada, que puede liberar con fuerza suficiente para erosionar piedra sólida. Muna, un globo biológico lleno de gases más ligeros que el aire, flota silenciosamente, alimentándose de los neuroquímicos liberados por presas dormidas. Musharna, encerrado en un sueño eterno, ventila los subproductos de sus sueños a través de su frente. Esta niebla es un potente alucinógeno, dando vida a los sueños para cualquiera que esté cerca. Pidove, a menudo descartado como simplón, este superviviente urbano utiliza su plumaje en forma de corazón para señalar salud, prosperando donde otros luchan. Tranquil, ya no es un recolector torpe, esta ave es un maestro navegante. Lee los campos magnéticos de la Tierra para guiar a su bandada a través del laberinto urbano. Unfesa, su pesada máscara carnosa y su vientre iridiscente lo convierten en un blanco para los depredadores, pero irresistible para las hembras.
Blitzle. Este potro eléctrico se recarga tomando baños en tormentas eléctricas. Su crin actúa como un pararrayos, recolectando la energía del cielo para alimentar su velocidad. Zebstrika captura rayos con sus cuernos para alimentar su velocidad explosiva. Cuando galopa, el trueno de sus cascos solo es igualado por el rugido de la tormenta que porta. Roggenrola, una forma de vida nacida de roca comprimida. Careciendo de visión, percibe el mundo a través de un único y sensible oído hexagonal que detecta el más leve temblor. Boldore, su energía desbordante, cristaliza en picos naranjas brillantes, iluminando los túneles profundos que llama hogar. Gigalith, un tanque de energía solar construido de piedra viva. Comprime la luz solar en su núcleo, capaz de disparar ráfagas de energía que pueden nivelar una montaña. Ubat, viviendo en la oscuridad eterna, navega por el sonido. Su nariz en forma de corazón es un potente emisor de sonar y una ventosa que le permite dormir en paredes de roca verticales. Zubat, el maestro del cortejo acústico. Su cola vibra en armonía con sus canciones ultrasónicas, creando frecuencias que pueden destrozar piedra o encantar a una pareja. Drillbur, con garras reforzadas por depósitos de hierro y hombros rotatorios, hace túneles a través de la tierra a velocidades que rivalizan con la maquinaria moderna. Excatrio, al plegar su cuerpo en una lanza de acero, perfora el lecho de roca, creando túneles lo suficientemente complejos como para ser usados como sistemas de metro. Audino, sus arcillos auditivos actúan como estetoscopios biológicos, detectando el latido del corazón y el estado físico de cualquier criatura que toca. Timber lleva un pesado tronco no solo como herramienta, sino como entrenamiento. Sus abultados vasos rosados bombean oxígeno a músculos que son increíblemente poderosos para su tamaño. Gurdur, sus músculos han crecido tan densos que requieren bandas externas de tejido para mantenerlos unidos. Prueba su fuerza contra el acero, convirtiendo los desechos industriales en un gimnasio. Conqueror, su cuerpo superior es tan masivo que usa pilares de concreto como bastones, dominando el arte de la síntesis de cemento para crear sus propias herramientas. Timpol, aunque pequeño, su voz es poderosa. Los sacos en su cabeza vibran para crear ondas de sonido lo suficientemente fuertes como para advertir a sus parientes y disuadir a los depredadores. Palpitoad vive igual en tierra que en agua. Al vibrar los bultos de su cabeza, crea terremotos localizados y olas para inmovilizar a sus presas. Seismitoad, los nódulos en sus puños vibran a altas frecuencias, convirtiendo un simple puñetazo en una onda de choque que rompe rocas. Throw, la evolución le ha dado una armadura natural que se asemeja a un uniforme de judo. Impulsado por el instinto de lanzar, busca oponentes más grandes que él para probar la fuerza de su agarre. Zog, su piel es ligera para permitir la velocidad, pero sus manos están endurecidas como cinceles, capaces de hender la piedra con un solo golpe preciso. Sewaddle, un sastre nato. Al nacer, instintivamente corta una hoja y la cose en forma de capucha usando seda de su boca para esconderse de los Pokémon pájaro. Swablu, envuelto en un capullo móvil de hojas para retener el calor, pasa sus días en el suelo del bosque, convirtiendo la vegetación caída en nutrientes para su evolución. Libani, con brazos cuchilla lo suficientemente afilados para rebanar tallos y seda pegajosa de su boca, confecciona ropa protectora para sus crías. Beniped, armado con un caparazón duro y potentes glándulas de veneno a lo largo de sus costados, confunde a los depredadores con antenas en ambos extremos, atacando cuando menos lo esperan. Whirlipede, en lugar de esconderse, gira como una rueda tóxica, aplastando cualquier cosa lo suficientemente tonta como para bloquear su camino. Scolipede, erguido tan alto como un caballo, este titán blindado empala a sus presas con cuernos tóxicos y aplasta obstáculos con un impulso imparable. Cottonee, su cuerpo está encerrado en fibras suaves que actúan como paracaídas, permitiéndole montar corrientes térmicas hacia nuevas tierras, aterrizando solo cuando pesa por la lluvia. Whimsicott, utilizando su cuerpo de algodón compresible, monta el viento a través de las grietas más pequeñas, dejando atrás nada más que pelusa blanca y caos. Petlil, sus hojas son lo suficientemente amargas para disuadir a los depredadores, pero poseen poderosas propiedades medicinales para quienes saben usarlas. Lilligant, requiere un cuidado minucioso y un suelo rico para florecer. Su baile es una exhibición fascinante, destinada a esparcir su polen relajante. Basculin, conocido por su temperamento salvaje, caza en manadas coordinadas. Su mandíbula es lo suficientemente fuerte para triturar los caparazones de presas blindadas. Sandile, sus marcas negras en los ojos absorben el fuerte resplandor del desierto, permitiéndole detectar presas mientras está sumergido bajo la arena abrasadora. Crocodile, sus ojos están protegidos por una membrana especializada que filtra la luz solar y detecta el calor, permitiéndole rastrear presas de día o de noche. Crocodile, sus ojos actúan como binoculares de alta potencia, detectando presas a millas de distancia, sus mandíbulas capaces de aplastar un coche blindado. Darumaka, su fuego interno arde tanto que sus excrementos son utilizados por los lugareños como calentadores de manos durante las ventiscas.
Darmanitan. Su temperatura interna alcanza los 1400 grados Celsius. Para evitar el sobrecalentamiento, ventila plasma a través de sus cejas mientras aplasta obstáculos con pura fuerza. Maractus. Al sacudir su cuerpo, las semillas secas dentro de sus extremidades vibran, creando un ritmo que ahuyenta a los pájaros que buscan robar sus flores. Duivel. Al carecer de un caparazón duro propio, secreta un ácido potente para tallar un hogar directamente en roca sólida, llevando su fortaleza donde quiera que viaje. Crustle talla un bloque masivo de roca sedimentaria de la corteza terrestre para usarlo como caparazón. Sus patas son lo suficientemente poderosas para cargar esta historia geológica por millas. Scraggy retiene su vieja piel mudada alrededor de su cintura para usarla como un escudo gomoso, subiéndola para proteger sus órganos vitales durante una pelea. Scrafty se protege con capas de su propia piel mudada. Al subir la piel alrededor de su cuello, reduce el impacto de los ataques mientras golpea a sus oponentes con su cresta dura como la roca. Sigilif, un guardián dejado atrás por una antigua civilización, utiliza poder psíquico para volar a lo largo de rutas de patrulla fijas. Llamas. Carga una máscara dorada que se dice fue su rostro en una vida anterior, a veces mirándola y llorando en el silencio de las ruinas. Cofagrigus. Imita un sarcófago dorado para atraer a los ladrones de tumbas. Una vez lo suficientemente cerca, sus brazos de sombra atacan, arrastrando a la víctima al interior para convertirla en momia. Tirtouga. Su caparazón es roca sólida, lo que le permite sumergirse a profundidades aplastantes para cazar presas antiguas que ya no existen. Carracosta. Su bofetada puede abrir un agujero en el casco de un petrolero y sus mandíbulas pueden triturar acero sólido. No teme a nada, ni en la tierra ni en el agua. Archer. Un volador torpe. Confía en las garras afiladas de sus alas para trepar árboles, lanzándose al aire solo para planear hacia la siguiente rama. Arqueops. Habiendo perfeccionado el vuelo, este depredador ápice utiliza sus dientes afilados y poderosas alas para cazar presas tanto en el suelo como en el aire. Trubbish. Nacido de reacciones químicas en los basureros, esta criatura imita una bolsa de basura para mezclarse con su entorno, eructando gas tóxico a cualquiera que se acerque demasiado. Gárvado. Habiendo superado su contención, absorbe desechos industriales para alimentar su metabolismo tóxico, disparando veneno líquido desde tuberías fusionadas en su cuerpo. Zorua. Utiliza una combinación de manipulación de luz y telepatía leve para disfrazarse de otras criaturas o incluso humanos, ocultando su verdadera forma vulnerable. Zoroark tiene el poder de atrapar a sus enemigos en alucinaciones realistas. Crea ilusiones aterradoras no por malicia, sino para proteger a su manada y mantener su guarida oculta del mundo. Minchino, el limpiador obsesivo. Pasa todo el día barriendo su guarida, incapaz de descansar hasta que cada mota de suciedad ha desaparecido. Chinchino. Su pelaje secreta un aceite especial que repele el polvo y la estática. Incluso los ataques enemigos resbalan de su abrigo sedoso, dejándolo impoluto. Gothitelle. Sus sensores en forma de cinta amplifican las ondas psíquicas, permitiéndole mirar fijamente cosas que existen justo más allá de nuestra percepción. Gotorita. Sus sensores evolucionados le permiten aprovechar la energía de las estrellas para amplificar su poder psíquico, hipnotizando a quienes interrumpen sus rituales. Gothitelle. Sus poderes gravitacionales son tan fuertes que puede deformar el espacio a su alrededor, permitiéndole ver estrellas distantes y futuros trágicos que es impotente para cambiar. Solosis. Una sola célula que ha crecido hasta un tamaño macroscópico. Protegida por un fluido especial que le permite sobrevivir en cualquier lugar, se comunica directamente a través de la telepatía. Duoción. Con dos cerebros completamente formados dentro de su cuerpo gelatinoso, puede pensar dos pensamientos completamente diferentes al mismo tiempo. Reuniclus, la forma de vida celular definitiva. Moldea su líquido protector en brazos poderosos, a través de nodos de amplificación psíquica suspendidos en el gel. Ducklet, aunque es capaz de volar, prefiere la seguridad del agua. Sus plumas densas y aceitosas lo mantienen seco y caliente, permitiéndole bucear profundo para buscar plantas acuáticas. Swanna, sus poderosas alas le permiten volar miles de millas sin descanso. En la batalla, usa su largo cuello para asestar golpes con la precisión de una lanza. Vanillite. Crea su propio sistema climático, exhalando aire a menos 50 grados Celsius, enterrándose en la nieve para dormir y encogiéndose si la temperatura sube demasiado. Vanillus migra a montañas nevadas, acumulando cristales de hielo en su cuerpo. Su aliento es tan frío que puede preservar a sus presas en hielo para su consumo posterior. Vanillux, formado por dos núcleos de hielo fusionados, sus dos cabezas trabajan en tándem para crear tormentas. Si ambas cabezas se enfadan, pueden enterrar paisajes enteros en nieve al instante. Deerling. Su apariencia cambia con el giro de las estaciones. En verano, su abrigo verde le permite desvanecerse en el dosel del bosque, escondiéndose de los depredadores a plena vista.
Sosbok. Sus astas no son hueso, sino madera viva que florece en verano. Se mezcla tan perfectamente con los árboles que los viajeros a menudo lo confunden con parte del bosque mismo. Emolga. Planea silenciosamente usando su capa de membrana. Mientras está en el aire, descarga la electricidad almacenada en sus mejillas para electrocutar a los Pokémon pájaro que intentan atraparlo. Garra Blast. Caza Shelmet, escupiendo ácido para disolver sus caparazones. Extraños campos eléctricos pueden hacer que robe el caparazón por completo, desencadenando una evolución mutua. Escavalier, usando el caparazón robado de un Shelmet como armadura, vuela a altas velocidades, perforando a los enemigos con sus brazos en forma de lanza antes de que puedan siquiera parpadear. Funfus, atrae a sus presas imitando una Pokéball. Cuando los viajeros desprevenidos intentan cogerlo, libera una nube de esporas tóxicas. Among Us utiliza los señuelos en forma de escudo de sus brazos para engañar a la presa. Una vez lo suficientemente cerca, libera una explosión de esporas que pueden paralizar a un hombre adulto al instante. Freelish. Sus brazos en forma de velo son en realidad tentáculos venenosos. Los envuelve alrededor de su presa, adormeciéndola instantáneamente antes de arrastrarla al abismo. Jellicent. Las historias dicen que barcos enteros han desaparecido tras encontrar bancos de Jellicent, arrastrados al fondo para construir sus castillos submarinos. Alomomola. Su cuerpo está cubierto de una membrana especial que cura las heridas al contacto. Abraza a los Pokémon heridos con sus aletas, cuidándolos hasta que recuperan la salud antes de alejarse. Joltik, uno de los Pokémon más pequeños jamás descubiertos. Incapaz de generar su propia electricidad, vive como parásito en Pokémon más grandes, adhiriéndose a su pelaje para drenar la carga estática. Galvántula. Teje redes hechas de seda conductora de electricidad. Espera pacientemente en la oscuridad y cuando la presa toca un solo hilo, es aturdida instantáneamente por una descarga de alto voltaje. Ferrocid. Absorbe minerales de las paredes de la cueva para endurecer su caparazón. Cuando se ve amenazada, gira rápidamente, disparando sus afiladas espinas como un aluvión de misiles. Ferrothorn. Su caparazón es más duro que el diamante y sus vides pueden aplastar rocas. No caza con velocidad, caza con gravedad y púas. Clink. Dos cuerpos separados que funcionan como una sola forma de vida. Al girar uno contra el otro, generan la energía necesaria para sobrevivir. Si dejan de girar, mueren. Clank. Un engranaje de mando más pequeño controla un engranaje de potencia masivo. Al cambiar la dirección de su giro, pueden comunicar pensamientos complejos o moler rocas hasta convertirlas en polvo. Klinklang. Su núcleo rojo actúa como un tanque de energía de alta velocidad. Al girar su anillo de púas a velocidades increíbles, genera suficiente energía para abastecer un edificio entero. Tynamo. Individualmente débil, su cuerpo translúcido esconde un órgano eléctrico visible. En bancos, su descarga combinada iguala a la de un rayo. Electric. Ha desarrollado una boca circular capaz de una succión poderosa. Envuelve su cuerpo alrededor de la presa, electrocutándola con las manchas de sus costados antes de tragarla entera. Iglextros. La evolución le dio brazos para salir del agua. Se arrastra a tierra para cazar, aferrándose a la presa con su boca de ventosa y electrocutándola al instante. Elgiem. Apareció en un desierto hace 50 años. No habla. En su lugar, hace parpadear las luces de las puntas de sus dedos para comunicar información que puede reescribir la memoria humana. Vigilance. Se disfraza de observador silencioso. Con un destello de sus dedos tricolores, puede borrar tus recuerdos o reescribir tu pasado, dejándote preguntándote si alguna vez lo viste. Litwick. Imita una vela para ofrecer consuelo en la oscuridad, pero mientras ilumina tu camino, silenciosamente drena tu fuerza vital, quemándola como combustible para su llama fantasmal. Lampen. Cuelga silenciosamente en hospitales y bosques profundos. Siente cuando un espíritu está a punto de abandonar el cuerpo y llega para robarlo antes de que pueda pasar al otro lado. Chandelure. Hipnotiza a la presa agitando sus llamas en un ritmo hipnótico. Una vez que la víctima está en trance, absorbe su espíritu, dejando el cuerpo atrás como una cáscara vacía. Axio. Sus colmillos son sus armas futuras. Se rompen constantemente, pero este es el diseño de la naturaleza. Cada vez que vuelven a crecer, se vuelven más duros y afilados. Fraxio. Sus colmillos ya no vuelven a crecer, así que los trata con reverencia. Los afila en las rocas del río a diario, convirtiéndolos en cuchillas capaces de destrozar rocas. Haxorus. Una rara mutación convierte su armadura en obsidiana y sus cuchillas en carmesí. Es gentil por naturaleza, pero cuando se enfada, sus hachas rojas pueden atravesar un tanque como si fuera de papel. Copchu. Esa gota de su nariz es la fuente de su poder. Si la sorbe, ahorra energía. Si la estornuda, puede congelar el aire a su alrededor al instante. Bertie. La mucosidad de su juventud se ha congelado en una barba de hielo permanente. Congela su propio aliento para crear colmillos y garras de letalidad de 0 grados. Cryogonal. Nacido de nubes de nieve, caza usando cadenas hechas de cristales de hielo. Si la temperatura sube, se desvanece en vapor, solo para reformarse cuando regresa el invierno.
Shelmet, para sobrevivir a los depredadores, desarrolló una concha tan dura como el hierro. Sin embargo, esta armadura es pesada, lo que lo hace lento y torpe. Vive con el miedo de perder su protección. Axelgor, habiéndose despojado de su pesada concha, su cuerpo se ha secado y se ha vuelto ligero como una pluma. Se mueve más rápido de lo que el ojo puede seguir. Stunfisk yace escondida en el barro, indistinguible del suelo. Soporta el peso de quienes lo pisan, solo para liberar una descarga paralizante a cambio. Mienfo fortalece su mente y cuerpo a través de la repetición constante. El pesado pelaje de sus brazos actúa como un guante con peso, aumentando 10 veces la fuerza de sus golpes. Mienshao maneja el largo pelaje de sus brazos con una velocidad aterradora. Antes de que el enemigo pueda reaccionar, es golpeado por una ráfaga de golpes que chasquean como truenos. Drudigon. Sus alas son demasiado rígidas para volar. En cambio, actúan como paneles solares. Permanece inmóvil hasta que su sangre hierve de calor. Entonces, ataca con la fuerza de una roca cayendo. Golett, construido de arcilla y alimentado por una misteriosa energía interna, ha seguido sus órdenes durante miles de años. Las correas de su cuerpo evitan que su inmenso poder lo despedace. Golurk, a pesar de su inmenso peso, vuela a velocidades supersónicas, convirtiendo sus piernas en propulsores de cohetes. El sello en su pecho es lo único que evita que su energía infinita lo consuma. Paunian. Su cuerpo está cubierto de acero afilado. Afila sus cuchillas a diario en piedras de río. Sigue órdenes sin rechistar, lanzándose al peligro bajo el mando de su líder. Bishar gobierna su manada con autoridad absoluta. Su cuerpo es una colección de hachas y cuchillos. Si la hoja de su cabeza se daña alguna vez, se retira del mando, vagando solo hacia el desierto. Buffalant. Su magnífica cabellera es en realidad un sofisticado amortiguador de impactos. Puede descarrilar un tren con un cabezazo y alejarse sin dolor de cabeza. Rofle. Debajo de esas plumas suaves yace el corazón de un soldado. Busca peleas con enemigos más fuertes a diario, viendo cada moretón como una lección de supervivencia. Braviari no pelea por comida, sino por la seguridad de su bandada. Cuantas más cicatrices tiene en el pecho, más respetado es por sus compañeros. Bulabi, demasiado joven para defenderse, encuentra un cráneo para usarlo como armadura. Se tambalea por el páramo, buscando sobras, esperando el día en que pueda gobernar los cielos. Mandibus construye su atuendo con los restos de los caídos, convirtiendo la muerte en una exhibición de dominio. El hueso en su cabello es una advertencia: no molestes a la reina. Hitmon inhala a través de sus muñecas para alimentar el fuego en su vientre. Luego, exhala una lengua de fuego lo suficientemente caliente como para derretir el acero al instante. Durant vive en colonias masivas, cavando constantemente más profundo para escapar de su depredador. Su armadura es a prueba de garras, pero lamentablemente conduce el calor demasiado bien. Deino, viviendo en la oscuridad total, no necesita ojos. Aprende sobre el mundo un mordisco a la vez. Si se mueve, se lo come. Si no, lo muerde por si acaso. Dwayles, 2 cabezas, un cuerpo, 0 cooperación. Se odian mutuamente, comen constantemente, no por hambre, sino para evitar que la otra cabeza tenga la satisfacción de probar la comida. Hydreigon vuela sobre 6 alas silenciosas. Los brazos no son manos, sino bocas que devoran todo. Un cerebro controla el caos, dirigiendo una sinfonía de destrucción. Larvesta, nacido del corazón del volcán, su cuerpo es un horno. Su pelaje blanco no es para el calor, sino para contener el infierno que ruge en su interior. Tocar sus cuernos provoca quemaduras graves. Volcarona esparce escamas de fuego que queman el aire mismo, convirtiendo el campo de batalla en un infierno abrasador o en un refugio cálido, dependiendo de su estado de ánimo. Cobalión, su cuerpo es acero, su corazón es hierro. No huye del peligro, le ordena detenerse. Una mirada de esta criatura legendaria es suficiente para hacer obedecer a los Pokémon rebeldes. Terrakion, mientras otros rodean los obstáculos, él los atraviesa. Su carga lleva la fuerza de una montaña cayendo, destrozando muros diseñados para resistir ejércitos. Virizion se mueve como el viento, invisible e inaudible. Su cuerpo es un arma viviente, afilada como el borde de una hoja. Antes de que el enemigo desenvaine su espada, Virizion ya ha atacado. Tornados. Viaja a la velocidad del viento, dejando destrucción a su paso. Su parte inferior del cuerpo es una nube de tormenta, y su cola crea huracanes con un solo movimiento. Thundurus toca los tambores del cielo para invocar truenos. Las esferas de su cola almacenan suficiente voltaje para alimentar una ciudad o borrar una del mapa. Reshiram. Su cola no es de carne y hueso, sino un horno que arde con la intensidad de una estrella. Recorre el mundo en busca de aquellos que buscan la verdad, listo para quemar las mentiras. Zekrom. Su cola funciona como un motor biológico, girando para generar cantidades masivas de electricidad. Desafía la gravedad con campos magnéticos, derribando con rayos a aquellos que han perdido el camino. Landorus castiga al rayo y al viento cuando destruyen la tierra. Su cola guarda el secreto de la vida, convirtiendo páramos estériles en cosechas abundantes con una sola pasada. Kyurem es el remanente de un dios, incompleto y roto.
Genera el cero absoluto para mantener unido su frágil cuerpo. Espera en el frío, anhelando ser llenado con verdad o ideales una vez más. Keldeo no nada, corre sobre el agua. Sus pezuñas expulsan chorros de alta presión, permitiéndole deslizarse a través del océano como si fuera tierra firme. Meloetta. Su cabello es una partitura escrita por la evolución. Usa su voz no para comunicarse, sino para controlar. Puede llevar a un ejército a las lágrimas o inspirar una revolución con una sola canción. Genesect. Resucitado de un fósil y mejorado para la guerra. La ciencia reemplazó su carne con acero y le dio un cañón por columna vertebral. No caza por comida, sino para cumplir su programación.